Sapere Aude. Humanistas sin complejos. Bienvenidos a Humanistas sin complejos. Hoy hablamos con Edurne Portela y José Ovejero sobre Una belleza terrible, una novela coescrita por ambos que mezcla historia y ficción para contar la vida de hombres y mujeres que lucharon por la justicia desde París hasta España y América Latina. Es una conversación sobre memoria, literatura y la fuerza de quienes nunca dejaron de luchar y de resistir. Empezamos. Este episodio está patrocinado por Cirial 180, o sea, por mí, y si estás montando un negocio, necesitas un contrato o quieres hacer las cosas bien desde el principio, ya sabes, sin chapuzas ni sustos legales, entra en cirial180.com y te ayudamos. Bienvenidos, ¿cómo estáis, Edurne y José? Bien, ahora tranquilos después de un fin de semana de feria, ahora tenemos un poco de reposo y luego volvemos. Habéis estado en la feria y viajando, ¿no? También. Bueno, seguimos de promoción de Una belleza terrible, así que sí, entre medias hemos estado en Zaragoza. Bueno, mañana nos vamos a Pamplona, o sea que ahora mismo un poco vida de feriantes. Es lo que toca, pero ya deseando que llegue el verano. ¿Cómo vivís esto de las promociones de los libros? ¿Lo asumís como una obligación, ¿no? Como una penitencia o también hay una parte de gozo y disfrute? Es parte del trabajo y entonces es trabajo. Quiero decir, no es algo que uno haría continuamente por placer, pero es verdad que luego hay momentos muy agradables, te encuentras con gente con la que tienes ya una relación, por ejemplo, con libreras y libreros, hay encuentros que están bien también durante la feria, pero vamos, en un mundo ideal yo haría esto una vez al mes, no más. No sé, Durne. Claro, una vez al mes durante la promoción, no una vez al mes continuamente. Eso es. Claro, es que durante la etapa de promoción a mí por lo menos me cuesta muchísimo centrarme, escribir, hacer las cosas que me gustan hacer, ¿no? Entonces siempre se vive un poco como, bueno, con una obligación, pero al mismo tiempo, como dice José, placentera. Y luego con el privilegio de saber que te quieren en sitios, es decir, que una librería que sabes que es una librería de verdad, ¿no? Te invite a hacer ahí una presentación o que diga que tiene un club de lectura, que van a leer tu libro, pues es un privilegio y es una alegría. Entonces también tenemos que ser muy conscientes de que no a todo el mundo le pasa y que esto supone un reconocimiento implícito de tu trabajo. Entonces eso está muy bien, es muy bonito. Imagino que son cosas distintas, ¿no? Lo que es el propio acto de promoción y después eventos como la Feria del Libro o el Día de Sant Jordi en Cataluña, en el que hay una promoción implícita, pero también hay un contacto, ¿no? con los lectores y las lectoras. Bueno, contacto también lo hay en las presentaciones en librerías, pues después suele haber un momento de preguntas del público, incluso después hay firmas y desde luego lo hay en los clubes de lectura, porque en realidad es lo que yo prefiero. Prefiero los clubes de lectura, a las presentaciones y a las firmas, porque hay una conversación más a fondo sobre tu trabajo, sobre la novela que has escrito y hay un contacto también más interesante con el público que el mero hecho de firmar un libro, de hablar medio minuto y, bueno, y todo el mundo sigue su camino, claro. Entonces, si tengo que elegir entre esas actividades, yo me quedaría con los clubes. Yo también. Y además a mí cada vez me cuesta más la feria, por ejemplo. Este año iba con mucha ilusión porque yo creo que son como los partos, ¿no? Que luego se te olvida lo mal que lo pasas en algunos momentos. Y las ferias tienen esos momentos, pues yo que sé, que te sientes un poco ahí fuera de lugar, ¿no? Y diciendo, bueno, lo mío es escribir, no es estar vendiendo, ¿no? Aquí, o intentar convencer a alguien, ¿no? Hay gente que te viene y te dice, bueno, véndeme tu libro. Y te van a decirle, pues, si te interesa lo compras y si no, no, esto no es lo mío, ¿no? Bueno, de hecho, nunca respondemos a No, esa pregunta no. o nunca lo hacemos, véndeme tu libro, o por qué debería leer tu libro. Llega un momento en que sí, es como demasiado vendedor de ti mismo, ¿no?
Entonces, bueno, te puedes conversar con la gente sobre lo que es el libro, sobre por qué lo has escrito, pero no convertirte en mujer y hombre anuncio. Mm. Pero hay personas que preguntan eso. Sí, Sí. sí, te sorprendería las cosas que preguntan a veces. Y normalmente es la persona que luego ni se lo lleva, ¿no? Porque están ahí un poco, no sé, a que buscan otra cosa, ¿no? No sé, sí, pueden ser momentos incómodos, ¿no? Que simplemente por el hecho de estar ahí en una caseta hay gente que se piensa que te puede increpar de la manera más impertinente posible, ¿no? Y eso yo lo llevo muy mal, la verdad. Bueno, pero más allá de estos momentos y que el objetivo principal de la promoción del libro sea que, bueno, pues incentivar su venta y la compra, entiendo que vosotros también, ¿no? Como tú decías, José, también sacáis una información valiosa, ¿no? De cara también a los próximos libros. O sea, que os lleváis también información de gente interesada que os sigue, que ama vuestro trabajo. Me imagino que ahí también vosotros obtenéis una serie de opiniones que o realmente no os sirve de mucho lo que os cuenta una persona que ha leído el libro. Sirve de mucho, pero no en ese sentido. Es decir, yo creo que ni José ni yo nos dejamos influir por el gusto de los lectores potenciales, ¿no? O porque puedan esperar de nuestra literatura, o intentamos no hacerlo, porque eso es condicionar, ¿no?, el proceso creativo de una forma que a nosotros no nos gusta. Nos llevamos, yo creo que a veces la satisfacción de que un lector o una lectora haya respondido a nuestra novela de una forma que en algún momento la haya transformado, pues, o la imaginación o el conocimiento. Es decir, cuando alguien nos dice: "Pues he disfrutado muchísimo de tu novela porque he entendido esto, o he aprendido esto, o me has emocionado de esta manera". Yo creo que ahí es cuando, mm, hay algo ahí que nos, bueno, que nos enriquece y que hay una ganancia, digamos, ¿no? Pero no tanto en el sentido utilitario, ¿no?, de cómo puedo usar esto en literatura, sino más bien de la satisfacción de un trabajo bien hecho, ¿no? No sé, a mí, por ejemplo, hay mujeres que con Formas de estar lejos, que es una novela que trata la violencia machista dentro de la pareja, hay mujeres que me han dicho: "Es que has contado mi historia o has puesto en palabras cosas que yo he sentido y no he podido explicar a nadie". O una chica de 19 años, me acuerdo, en una feria, que me dijo: "Se la he regalado a mi padre para que entienda por qué rompí con mi novio", ¿no? O sea, ese tipo de cosas creo yo que son las que realmente nos llenan, nos conmueven y nos animan a seguir escribiendo. Sí, completamente de acuerdo. Y habría quizá algo más, que es que a veces en esas conversaciones te dicen cosas sobre tu libro en las que tú no habías pensado, porque la escritura no es, desde luego al 100% un proceso consciente. Y a menudo no sabes qué estás metiendo ahí, qué estás metiendo en la historia, qué significados subyacentes, emociones subyacentes hay, y de pronto en ese diálogo se te revela algo en lo que no habías pensado nunca. Entonces, lo que dice Durne, y esto creo que es lo que nos llevamos, no instrucciones para el futuro, no cómo debemos hacerlo en el futuro o cómo podemos satisfacer mejor unas expectativas en las que los dos creemos que no hay que pensar demasiado cuando estás escribiendo. Es decir, vosotros cuando escribís no pensáis en la persona que va a leer eso, ¿no? Hombre, si pensamos en el sentido de que somos conscientes de que escribir es un acto de comunicación, no es solo un acto de introspección e investigación, sino que cuando ya, sobre todo cuando estás acabando el libro, tienes que ser consciente de que eso lo va a leer alguien y debe ser mínimamente comprensible para ese alguien. Pero procuras no pensar mucho, ni en cómo lo van a leer, ni en qué van a pensar. Suelo decir que el lector es ese fantasma que lee por encima de tu hombro, aunque tú no creas en fantasmas. Tú sabes vagamente que está ahí, pero prefieres que no se materialice, porque te va a imponer demasiadas cosas. Sí, o sea, siempre hay que pensar un poco
si lo que estás haciendo es legible, ¿no? Y si todas esas, bueno, cosas que asumes, ¿no? En la escritura, luego son comprensibles, ¿no? Para quien te lee. Pero como dice José, sin llegar al punto de decir, bueno, quiero satisfacer, ¿no? Al lector o a la lectora, pues yo qué sé, sabes que un personaje, tú sabes que tiene que morir, sabes que va a hacer daño, ¿no? Que muera ese personaje, pero no vas a hacer que sobreviva simplemente para que la lectora o el lector se quede más contento, ¿no? O más tranquilo. Bueno, vamos a hablar de vuestra novela, Una belleza terrible. Yo como lector lo he disfrutado mucho. Tú antes comentabas, Edurne. A mí me parece una novela, este podcast se llama Humanistas sin complejos, me parece una novela muy humanista, repleta de personajes muy interesantes, cada uno con su propia historia. También una novela que se acerca, ¿no? A las vidas y muy intimista y una novela también emocionante, porque vosotros compartís, también os abrís en canal en algunos momentos, no solo del propio proceso de la escritura, sino también de momentos vuestros, ¿no? Personales que vivís durante el proceso de escritura. Yo lo primero que os quería preguntar, bueno, esta novela es la primera que escribís juntos, ¿no? Los dos. Sí. Ujú. ¿Y cómo decidís embarcaros en la escritura de este libro? Pues fue algo, bueno, José fue quien encontró al personaje principal, ¿no? A Raymond Molinier. Y fue algo en realidad que no tuvimos que discutir mucho. En uno de nuestros paseos regulares, José me empezó a hablar de este personaje, también de, bueno, de alguna de las mujeres ya que aparecían en información más general sobre él. Y enseguida pues, nos dimos cuenta que era un proyecto que podía ser muy interesante y que era un proyecto que potencialmente los dos podríamos escribir, cada uno por su cuenta. Entonces, en vez de pelearnos, ¿no? Y decir, bueno, yo me lo quedo, yo lo vi primero, por favor déjamelo a mí, que no tengo proyecto, esa sería yo, decidimos escribirlo juntos, ¿no? De hecho, creo que fuiste tú, me acuerdo bajando Sí. las escaleras para entrar en casa, que me Ujú. dijiste, oye, ¿y si probamos a hacerlo juntos? Y como, no sé, tenemos una concepción muy similar de la literatura, tenemos pues una relación en ese sentido de compartir mucho, ¿no? Nuestros procesos también de escritura y demás. Yo creo que a los dos desde el primer momento nos pareció algo muy atractivo, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Podemos intentarlo. Sí, el único problema es que es fácil decir vamos a escribirlo juntos, pero no está muy claro qué significa eso, ¿no? ¿Cómo se escribe juntos? Juntos significa repartirse los personajes, repartirse las escenas, o hay otras mecánicas posibles de escritura conjunta. Lo más fácil es lo otro, o sea, lo primero que acabo de decir, te repartes los personajes o te repartes las escenas y al final pues intentas adaptar un poco el tono, el estilo de los dos y ya está. Pero aunque empezamos un poco así, sin hacer un reparto, pero sí escribiendo por separado, quiero decir, Edurne de pronto escribió una escena porque le apetecía y yo escribía otra que no tenía nada que ver, también porque me apetecía, sobre momentos muy distintos de la vida de estos personajes. No nos pusimos un plan, no hicimos ese reparto, sencillamente empezamos así diciendo, bueno, pues que cada uno escriba lo que quiera y luego vamos a ver cómo lo vamos juntando. Entonces, durante ese proceso fuimos, porque claro, lo que escribía una lo leía el otro y viceversa. Durante ese proceso fuimos encontrando una especie de atmósfera común, de tono común, que nos permitió pasar a la siguiente fase, que fue, bueno, este es el texto que tú has escrito y ahora lo voy a intervenir yo. Es decir, voy a quitar, voy a añadir, voy a ampliar, voy a trabajar como si lo hubiese escrito yo, porque tiene que dar igual quien lo haya escrito, tiene que dar igual la autoría, ¿no? Porque al final lo que teníamos muy claro es que si estamos escribiendo juntos, lo importante no es quién lo escribe, sino cuál es el texto que sale de ese proceso. Y luego ya pasamos a una tercera fase. Sí, que esa fue un poco loca, ¿no? Y lo hicimos yo creo que también sin planteárnoslo, ¿no? No dijimos, bueno, pues ahora vamos a hacerlo más intenso o más, yo qué sé,
más al unísono todavía, no, simplemente un día dijimos, bueno, pues tenemos este texto, no me acuerdo cuál era, pero creo que estábamos, yo creo que era algo sobre Raimón en América, que Sí, estábamos sufriendo porque no sabíamos muy bien qué hacer con ese texto. Entonces nos pusimos los dos en la misma mesa, bueno, normalmente siempre trabajamos en la misma mesa, pero nos pusimos cada uno con su teclado, el texto en Google Docs y entonces empezamos a escribir al mismo tiempo en ese texto. Entonces empezaba a escribir uno y de repente veía cómo su texto desaparecía porque el otro estaba escribiendo por encima. O sea, fue de repente darnos cuenta de que esos procesos autónomos bueno, que aún así estábamos compartiendo mucho, de repente ya desaparecían del todo, ¿no? Porque estábamos al mismo tiempo creando el texto. Y nos gustó mucho, nos dimos cuenta de que había ahí un salto cualitativo y que ya la simbiosis que estábamos sintiendo ya se radicalizaba todavía más, ¿no? Y decidimos a partir de ahí escribir así y hacer toda la corrección, las sucesivas correcciones de los textos anteriores, hacerla también juntos para así seguir manteniendo, ¿no? Como esa conexión ya absoluta, ¿no? De creativa y bueno, incluso de contenidos, ¿no? Cuando no sabíamos muy bien igual uno por dónde ir, el otro o la otra de repente veía la escena, ¿no? Y empezaba a escribirla. claro, y se da aquí una cosa muy interesante, y es que cuando tú estás escribiendo, tú estás generando asociaciones. Quiero decir, tú escribes un párrafo y a lo mejor no sabes exactamente cuál va a ser el siguiente, mucho menos 2 o 3 párrafos más allá. Pero mientras escribes se te van ocurriendo cosas, vas asociando, el propio texto te sugiere otras posibilidades y claro, al hacerlo dos, lo que estás haciendo es como amplificar esa posibilidad de asociación. Hay dos personas asociando, dos personas creando sobre la misma historia y si consigues que eso no genere demasiadas interferencias, lo que estás haciendo es enriquecer las posibilidades del texto. Eso es lo que fuimos descubriendo a medida que escribíamos juntos. ¿Teníais alguna referencia en el No, momento de empezar? No. no. No, ninguna. Bueno, teníamos referencias negativas en el sentido de que no queríamos, pues como ha hecho algunas personas que crean juntas, ¿no? Que separar o dividir el trabajo, es lo que decía José desde el principio. No quisimos decir, bueno, pues tú te quedas estos personajes y yo me quedo estos, o tú haces estas voces y yo hago estas. Desde el primer momento decidimos que no queríamos hacerlo así, pero no sabíamos cómo hacerlo de otra manera. Pero es algo extraordinario, ¿no? Porque al menos en novela, yo en ensayo sí que es más fácil ver libros compartidos, pero a ver, yo es que tampoco tenga una vasta experiencia como lector, ¿no? Más bien limitada, pero sí que he leído bastantes libros y intenté hacer un ejercicio de memoria y yo no recuerdo haber leído una novela escrita conjuntamente. Nosotros Por tampoco. eso os pregunto, tampoco. No, no, no. Bueno, el fraude de Carmen Mola. Sí, pero ahí no sabemos cómo han trabajado, ¿no? Quiero decir que se pueden haber repartido perfectamente los Sí, capítulos. como no vamos a leer las novelas, tampoco no lo vamos a saber. Pero bueno, sí. Y, ¿lo tenéis pensado repetirlo en el futuro? O sea, No es que lo tengamos pensado, tiene que darse probablemente la misma situación, es decir, que nos interese a los dos de la misma manera una historia, una posibilidad, ¿no? Que nos fascine. Porque si no, repetirlo como ejercicio puramente o porque sencillamente porque es divertido o qué sé yo creo que no es nuestra manera de trabajar. Empezamos a escribir porque hay algo que nos fascina. Entonces tiene que darse esa fascinación conjunta y entonces sí, no tenemos nada en contra, ¿no? No, no, podría ser Eso es. bonito hacerlo otra vez, pero ahora, por ejemplo, cada uno tiene sus proyectos y yo creo que nos viene bien también Sí, poner un poquito no de distancia, sino, bueno, volver otra vez bueno, a un proceso propio, ¿no? Pero si no descartamos que en un futuro nos vuelva a pasar, digamos, venga, sí. otra. O sea, hemos disfrutado mucho, creo yo,
de esta simbiosis, pero no tiene que ser un proceso definitivo, no tenemos que quedarnos como el cangrejo ermitaño ya para siempre dentro de la concha. Se puede salir y volver a entrar, y lo iremos viendo. ¿Y cómo fue el momento en el que hicisteis la propuesta al editor? Porque vosotros entiendo que ya habéis trabajado anteriormente con Galaxia. Ujú. Sí. ¿Cómo fue ese momento en el que le proponéis? Me imagino que en un momento en el que estabais en fase idea, ¿no? Algo muy embrionario a Joan. ¿Cómo recibió Joan, esa, sí, sí. sí, esa propuesta? Bueno, se lo dijimos, que, bueno, en general no es que propongamos una posibilidad a un editor, sino que tomamos una decisión de lo que vamos a hacer, que luego el editor aceptará o no. Pero lo hacemos independientemente de que le pueda interesar o no. Lo que pasa es que, por suerte, con Joan tenemos una enorme complicidad y siempre está abierto a lo que hacemos, aunque yo creo que recibió al principio la propuesta con cierta perplejidad, ¿no? Él hace años que nos publica los dos por separado y obviamente no tenía muy claro que podía salir de un texto escrito por los dos, ¿no? Si iba a ser un mero experimento para nosotros, pero que no iba a tener recorrido de verdad, que no iba a tener un recorrido literario. Pero bueno, siendo como es, dijo, bien, bien, y se quedó a la espera. Sí, y lo bonito fue cuando ya le dimos, normalmente le damos nuestros trabajos muy acabados, porque los dos somos muy obsesivos, entonces hasta que no vemos que no podemos hacer más con el texto, no se lo damos y previamente cada uno lee el trabajo del otro. Entonces, en este caso no teníamos esa lectura externa, porque estábamos los dos dentro de la novela. Entonces sí le dimos cuando teníamos igual el 80% de la novela ya escrita, se lo enviamos porque necesitábamos su opinión y su reacción fue muy bonita, o sea, estaba muy asombrado de lo que habíamos hecho. Y luego también hizo varias sugerencias importantes para esta cuestión de legibilidad, ¿no? Para que se entendiera bien lo que estábamos haciendo. Entonces, Joan es un editor magnífico y en este caso, una vez más, demostró tanto su confianza, ¿no? y la libertad que nos da siempre para trabajar como queramos, como su valor como un lector hiper especializado capaz de hacer sugerencias muy buenas al texto. Como comentaba antes, la novela tiene como historia principal la de Raimundo, junto con otros personajes, pero también compartís momentos del proceso de escritura o también de investigación en el que pues, visitáis a algún familiar, algún conocido, algún testimonio. También revisáis documentación, fotografías, pero también hay puntos en el que compartís fragmentos de vuestros diarios personales. ¿Por qué tomasteis esta decisión? ¿Qué es lo que buscabais? Pues al principio no sabíamos si íbamos a incluirlos. Eh, Desde el principio nos dimos libertad absoluta, ¿no? Para escribir como quisiéramos. Y en ese momento los dos estábamos llevando un diario. José normalmente lo lleva, yo es intermitente. Hay temporadas que lo necesito y otras no. Entonces, cuando quiero escribo diario. Y claro, en mi caso, por ejemplo, el acercamiento al personaje de Elizabeth Casseman fue parte de mi diario. Entonces, en un principio lo dejamos así, dijimos, bueno, ya veremos si esto entra tal cual en el libro o extirpamos la parte personal y dejamos solo, ¿no?, la parte más, pues, digamos, que tuviera que ver directamente con Elizabeth. Pero según fuimos avanzando y nuestra voz se hizo más presente, ¿no? Nuestra voz individual se hizo más presente en la novela, nos dimos cuenta de que esos fragmentos correspondían eh, o se relacionaban bien, había una relación íntima, intensa entre lo que contábamos en ellos y lo que contábamos de estos personajes, mostrando una fragilidad propia, ¿no? Que era desde esa fragilidad es desde la que estábamos escribiendo y entendiendo sobre todas estas mujeres, ¿no? Entonces dijimos, bueno,
¿por qué no ponerlo, o sea, por qué no dejarlo así? ¿Por qué no dejar ver también el lugar de la escritura en un libro que es tan especial en ese sentido, ¿no? Y bueno, a mí me dio mucho pudor, no sabía muy bien si quería hacerlo, pero al final, viendo el conjunto de la novela, nos dimos cuenta de que tenía sentido, que no era simplemente una exhibición de intimidad, sino que había ahí un material que, que pensamos que podía enriquecer el relato más novelesco, digamos. Hacia el... Sí, vamos, completamente de acuerdo. Y eso se dice, curiosamente, yo no me había dado cuenta, al final de la novela se explica en una situación que no voy a detallar ahora, se afirma que escribir una novela como esta, en la que estás mirando un siglo de historia en dos continentes, con toda una serie de personajes que atraviesan la historia, piensas que estás abriendo una ventana al mundo, ¿no? Que estás mirando al mundo como ese lugar exterior, pero que en un momento dado te das cuenta de que la novela no es solo una ventana, es también un espejo. Está mostrando quién eres en ese momento, en esa situación, desde dónde estás escribiendo. Entonces es eso, también es coherente con esa idea el mostrar, explicitar desde dónde estás escribiendo. Esa novela escrita un año después o un año antes habría sido una novela diferente. Eso es muy interesante porque la novela que uno recibe como lector no es ese objeto cerrado, contenido en sí mismo, que ya no tiene relación con el autor o con la realidad en la que se creó, y sí lo tiene. Y eso, no sé, a nosotros yo creo que nos ha dado mucho que pensar cómo la situación en la que escribes influye en el resultado de lo que escribes y cómo tu mirada hacia afuera, porque nos interesa mucho más contar el mundo que contarnos a nosotros mismos, aunque no lo, perdón, aunque no lo queramos, también está reflejando desde dónde escribimos. Y nos pareció que era interesante y esperamos que también se lo pareciese a quien nos lea. Seguro, seguro. ¿Pero lo habíais hecho antes ya con vuestras novelas o algo parecido? Yo no, desde luego. Lo único, en mi novela anterior, En Maya y las fronteras, hay un epílogo en el que hablo del proceso de escritura, de qué significó para mí acercarme a esta mujer, que también es un personaje histórico. Pero creo que es un texto, mm, no tiene esa intimidad, no tiene ese grado de intimidad en absoluto. Y en Perdón. otros libros anteriores, no sé, El eco de los disparos, que es un ensayo, ahí paradójicamente sí hablo más de mí, pero o sea, más en el sentido político, ¿no? Más como mi situación dentro de una sociedad y un momento social específico, que es la Euskadi bueno, la Euskadi de la violencia, digamos, pero no a este nivel. Yo la verdad es que nunca lo había hecho. Yo lo había hecho en algún libro, Mientras estamos muertos, que es una mezcla de cuento y de novela. Es decir, está estructurado como cuentos, pero bueno, se entiende que hay una especie de continuidad, de que está todo relacionado. La vida de una familia en concreto, en el barrio de Vallecas, y allí sí interrumpo la narración y de alguna manera digo, bueno, voy a deciros lo que pienso, ¿no? ¿Por qué estoy escribiendo esto? ¿Cómo me afecta? Etcétera. E incluso en un libro anterior, Mundo extraño, también allí interrumpía los cuentos y había uno que se podía leer, bueno, como está en un libro de cuentos, se lee como cuento, pero en realidad no lo es, que es Los escritores que más me gustan, y allí hablo, por ejemplo, de mi incapacidad para escribir continuamente sobre la belleza, que continuamente se me viene encima el horror, lo oscuro, lo siniestro, y que a mí me gustaría ser mucho más angelical, pero que la parte demoníaca me puede en muchos casos. Entonces, bueno, allí sí hacía toda una serie de reflexiones sobre mí mismo, sobre mi escritura, y bueno, es un resultado un poco de que mi literatura cada vez es más híbrida, juego mucho más con la mezcla de géneros y aunque lo confesional nunca ha sido ni mucho menos mi prioridad y sigue sin serlo, de pronto aparecen esos fogonazos, pero dentro de un conjunto mucho más amplio. ¿De algún modo os estáis exponiendo?
Y como comentabas, Edurne, mostráis una fragilidad personal y os quería preguntar en relación a esto, ¿cómo lidiáis como escritores con, con las inseguridades que surgen propias bueno, del acto de escribir? Mal. Como Lidiamos todo el mal, mundo, ¿no? están ahí siempre. Acabas un libro y te parece que es un horror, que es aburridísimo, que no tiene interés, eh, hasta que se lo das, y en este caso a Edurne, entonces veo que encuentra allí cosas interesantes y me reanimo, pero atraviesas continuamente esas fases o estás escribiendo una novela y piensas que no merece la pena seguir porque no va a ningún sitio, porque es banal. Yo creo, bueno, en mi caso por lo menos es así. No, y en el mío también. El síndrome de la impostora está, está ahí siempre. Y, y la sensación también de no llegar a eso que crees que está ahí, ¿no? Que lo tienes ahí, que tienes dentro, ¿no? La idea pura, ¿no? Al principio de la escritura, que dices, bueno, tengo que llegar ahí, a esa profundidad, ¿no? Tengo que ser capaz de expresar todo esto. Y cuando te vas dando cuenta que tu escritura no llega a donde tú querías que llegara, ¿no? Siempre hay como esa sensación de que no estás a la altura del proyecto que habías imaginado. Y bueno, eso en parte puede ser paralizante, pero por otra parte, yo creo que es la única manera en la que superas, ¿no? Libro tras libro vas superando o vas creciendo, ¿no? Como escritor o como escritora. Yo tengo la sensación de que en cada libro he aprendido algo. No sé si luego el resultado para los lectores y las lectoras es mejor o peor, eso cada uno evalúa, pero yo sé que con cada ejercicio de escritura he aprendido algo. Y yo creo que aprendo algo porque siempre estoy insatisfecha, ¿no? Y quiero mejorar, ¿no? Quiero hacerlo mejor. Pues bueno, tiene ese lado positivo, ¿no? Pero a veces es verdad que es deprimente y paralizante. Vosotros habéis escrito ya varios libros. ¿Cuándo publicasteis vuestro primer libro? ¿Hace cuánto? Yo con 36 años, Mm. yo escribía desde niño prácticamente, pero hasta los 36 años no conseguí publicar absolutamente nada, ni un mal poema en una revista universitaria. Entonces, digamos que también fue un proceso muy frustrante porque tenía la impresión de que a nadie, absolutamente a nadie, le interesaba lo que hacía, lo que se veía grabado porque yo vivía en Alemania y me relacionaba prácticamente solo con gente que hablaba alemán, primero, y luego, bueno, pues porque no publicaba. Entonces, bueno, tienes la sensación de que a nadie le interesa, pero no podía dejar de escribir. Entonces escribí hasta los 35, 36 años, que gané un premio de poesía, que tampoco leyó nadie, pero bueno, por lo menos lo leyó el jurado, que era un jurado además muy, muy bonito, eran poetas muy conocidos y que yo apreciaba. Y dije, bueno, por lo menos a ellos les ha gustado lo que he hecho, ¿no? Es la primera vez que tuve esa sensación de quizá tampoco es tan malo y podría en algún momento publicar, pero con la seguridad de que seguiría escribiendo, aunque no publicase como hice durante 15 años. Yo el primer libro que publiqué en España fue con 40 años, que fue el ensayo que mencionaba antes, el eco de los disparos. Y claro, toda mi vida anterior yo la pasé de profesora investigadora en la universidad en Estados Unidos y ahí sí había publicado mucho, pero trabajos académicos, un libro también muy académico. Y claro, eso es otro mundo, ¿no? Es una cosa muy diferente. Entonces, bueno, fue publicar ese ensayo ya con Galaxia Gutenberg y a partir de ahí, pues empezar a escribir de otra manera, ¿no? Incluso el ensayo está escrito de otra manera, ya no es un ensayo tan académico. Y ya de ese ensayo pasé a la ficción. Y el hecho de haber publicado y ya llevar varios años como autor no hace que esas inseguridades o que esas frustraciones que comentabais desaparezcan, ¿no? No, no. Para Siempre nada. piensas que a lo mejor el libro que acabas de terminar es el último que has escrito, porque no vas a ser capaz de crear otro nuevo, por lo menos a mí me sucede con mucha, mucha frecuencia. No llevo ya casi 30 libros publicados y ha cambiado algo.
que es la inseguridad sigue ahí, pero también la experiencia de haberla superado muchísimas veces. Entonces, aunque esté desesperado y me diga que no valgo para nada y que el libro es un horror, me digo, sí, José, pero recuérdate que ya te has dicho esto muchas veces y has continuado escribiendo y en algún momento has salido de ahí. Entonces, lo que ha cambiado es eso, la conciencia de que ya lo has superado en muchas ocasiones, pero eso no hace que te sientas menos inseguro. Y la conciencia de que yo cada vez te digo lo mismo, que es esto ya lo has superado en muchas ocasiones También. y siempre al final acabas terminando un libro maravilloso. Entonces, bueno. Como comentaba antes, en el libro no solo compartís estos fragmentos de diario personal, sino que también momentos en los que estáis investigando, estáis bueno, revisando material. Me gustaría preguntaros sobre cómo planteasteis la investigación y el momento más o menos exacto en el que empezáis a escribir. Bueno, en este caso fuimos un poco kamikazes porque nos tiramos a lo loco, ¿no? Un poco. Bueno, en realidad empezamos leyendo mucha historiografía sobre el trotskismo y trotskismo tanto en Europa, en Francia sobre todo, como en América Latina, e intentando también buscar las huellas de estos personajes que apenas aparecen mencionados, ¿no?, en la historiografía trotskista. Pero muy pronto también comenzamos la investigación en archivo. Lo que pasa que decidimos desde el primer momento empezar a escribir sin haber acabado la investigación. Es decir, cuando teníamos una escena o sea, que se nos ocurría y que una vez que se nos ocurre tenemos que escribir, no se nos pasa a los dos. O queríamos explorar más alguno de los personajes, empezábamos a escribir, empezábamos a compartir también eso y al mismo tiempo íbamos investigando. Entonces, claro, a veces descubríamos cosas que contradecía, ¿no?, lo que habíamos imaginado, entonces había que reescribir o replantearnos algún personaje, pero otras muchas veces el archivo o los testimonios nos afirmaban, ¿no?, en aquello, en el camino que ya habíamos emprendido con alguno de los personajes o con las relaciones entre algunos de los personajes. ¿Y qué relación fuisteis desarrollando con los personajes a medida que los ibais conociendo? Y si esta nueva información que vais encontrando, precisamente por combinar la escritura con la investigación, hizo que modificarais partes anteriores. Sí, claro, las relaciones, yo diría que es una relación de intimidad, ¿no? Porque buena parte de lo que descubrimos en los archivos fueron cartas que se escribían entre ellos, algunas de carácter muy profesional, en el sentido de la profesión de revolucionario, cartas sobre cómo financiar la revista o lo que había sucedido no sé dónde y cómo organizar el partido, etcétera, pero también cartas privadas, sobre todo entre ellas, entre Jean Martin, que es un personaje fundamental en la novela, y Natalia Sedova, que es un personaje muy secundario, ella es la mujer de Trotsky, y Trotsky también es un personaje muy secundario, aunque estén presentes, pero están por detrás. Entonces, según íbamos leyendo esa parte más privada, también íbamos conociéndolos más. Y eso va cambiando tu relación con ellos y tu manera de escribir. Pero también, al ir leyéndolos, íbamos descubriendo informaciones que contradecían, como decía Durne, lo que habíamos escrito ya. Entonces, lo que tenemos muy claro los dos es que la imaginación no puede contradecir la documentación. Es decir, el hecho es el hecho y no puedes eliminarlo sencillamente porque te gustaría más, porque la novela sería más divertida, más interesante, habría más suspense, más emoción, si eliminas esos hechos que conoces. Todo lo que sabemos que sucedió se presenta tal cual sin contradecirlo jamás. Entonces, como digo, eso nos llevaba a corregir, claro. Lo que pasa es que, bueno, el lanzarnos así a escribir, también sin tener toda la documentación, también te fuerza a imaginar, a hacer un ejercicio de empatía, y ese ejercicio de empatía es fundamental en la creación literaria, en la ficción, ¿no? Entonces, bueno, pues íbamos combinando los dos y creo hoy que fue correcto hacerlo así y no haber esperado a ver
toda la cantidad de documentación que conseguimos, todos los testimonios, que esa fue la segunda fase, dejar el archivo y pasar a hablar con gente que podía haber tenido relación con los personajes. Bueno, pues estuvo bien, creo yo. Creo que ha sido bueno para la novela haber empezado a escribir mucho antes, por mucho que nos diese después trabajo tener que corregir y cambiar. Tengo mucha curiosidad en saber cómo os emparentáis vosotros como escritores con los personajes. Porque si yo como lector ya empatizo, empiezo a relacionarme, empiezo a hacerme los míos, me emociono, siento pena, siento tristeza, lloro, no quiero imaginarme vosotros si, si lográis mantener una distancia emocional o no, o os metéis de lleno y os casáis con ellos, soñáis con ellos, discutís con ellos, o sea, ¿cómo es esa relación con personas pues que lógicamente no existen Existen porque existen en nosotros, ¿no? en vuestras cabezas? Y sí, y bueno, y también han existido en la historia y eso yo creo que también deja un pozo, ¿no? Porque yo creo que cuando intentas imaginar la vida de gente de la que sabes algunas cosas, como sabemos, por ejemplo, de Jean Martin, ¿no? Em, hay un proceso de empatía muy fuerte, mm, que yo, por lo menos, yo intento no evitar. O sea, yo cuando estoy imaginando, por ejemplo, el dolor de Jean Martin ante la muerte de Lioba o ante el desprecio de Trotsky, yo ahí no me protejo. O sea, no quiero marcar distancia porque quiero llegar a sentir de la manera más profunda posible ese dolor para poder escribirlo desde ahí. Entonces, eso, claro, tiene el peligro de querer tanto al personaje que dejas de ver sus partes oscuras o dejas de ver su complejidad, ¿no? Y de repente lo conviertes en un ser de luz. Pero creo que en el ejercicio radical de empatía también entra eso. Es decir, yo voy a intentar entenderte, voy a intentar entender tu dolor, pero también ¿no? esas zonas oscuras, esas aristas que te convierten en la mujer o sea, en la mujer o la idea de mujer más cercana a la mujer que existió de verdad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son procesos que enriquecen mucho y que cuando se sienten de manera tan profunda y se llega a poder comunicarlos de alguna manera a través del lenguaje literario, entonces es cuando tú te conmueves, tú sientes, no lo mismo que he sentido yo, por supuesto, porque eso es imposible, ¿no? Pero sientes emociones parecidas, ¿no? A las que he podido sentir yo al imaginarla y al escribirla. Y yo creo que no sé, sin esa desprotección, sin esa vulnerabilidad a la hora de escribir, yo creo que no se es capaz de llegar a esa profundidad afectiva, ¿no? de los personajes. Me parece, pero no pondría la mano en el fuego, que fue Chekhov quien dijo que si notas que te estás emocionando cuando escribes, debes dejar de escribir y volver a ello cuando hayas conseguido una cierta distancia. No estoy de acuerdo, pero entiendo que hay un peligro, el que decía, o dos, el que decía Edurne hace un momento, de no ver la complejidad de los personajes, bueno, de quererlos tanto que quieres que sean maravillosos y buenísimos. Hay un peligro de simplificación y también creo que existe el peligro de creer que porque tú estés muy emocionado mientras escribes, tus lectores también se van a emocionar. Eh, de no darte cuenta, en definitiva, de que tu emoción en sí misma es secundaria. El hecho de que tú sientas algo muy profundamente no significa que sea importante para los demás. Entonces tienes que encontrar esa manera de transmitir una emoción compartida, un mundo que es emocionante en sí mismo y que no depende tanto de ti o de cómo tú lo sientas, sino de lo que hay ahí fuera. Y eso también era interesante descubrir cuando estábamos escribiendo los dos, que de pronto descubríamos algo, bien una información, bien una creación nuestra, algo que se nos hacía a la luz y lo escribíamos,
que nos emocionaba a los dos al mismo tiempo, que nos ponía la carne de gallina o que hacía que se nos humedeciesen los ojos y que nos hacía pensar: aquí hay algo, algo que no tiene que ver conmigo, que no tiene que ver con Edurne, sino que tiene que ver, si me pongo así un poco ampuloso, con el ser humano en general, con lo esencial del ser humano. Entonces es encontrar ese esencial, encontrar eso compartido, no tu propia emoción, que es muy importante para ti, obviamente, sino esa que está ahí fuera también. Y para eso no creo que haga falta hacer lo que decía Chekhov, de dejar de escribir en el momento que la sientes. Y también algo que creo que es importante, que igual en lo que he dicho antes no, o sea, no lo he expresado bien, es que o sea, esa afectividad, ¿no? Y ese nivel de profundidad emocional no es sentimental, o sea, no es cuestión de sentimiento, ¿no? El afecto, al final los afectos están ligados al conocimiento y a la inteligencia, ¿no? Como decía Spinoza. Y forman parte también de los mecanismos de comprensión del mundo. Y en el caso de esta novela estamos hablando de un mundo tremendamente político, ¿no? Y de una realidad que tiene que ver con el compromiso de transformación del mundo. Entonces, lo que puedo sentir yo de emoción, por ejemplo, ante Jean Martin o Elizabeth Casselman, tiene que ver con sus vivencias, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Que decía Ujú. José, pero también con esa visión de la realidad, ¿no? Que es comprometida, que es política y que a mí me emociona también en ese sentido, ¿no? No solo estamos hablando de sentimiento, sino de compromiso con la realidad y compromiso con una forma de vida, ¿no? Que tienen todos estos personajes. Dentro de la novela aparecen distintos personajes, unos más principales, otros más secundarios, aunque los secundarios, como decías también, José, pues parece, ¿no?, que siempre están ahí latentes, Ujú. y que son elementos de unión, junto con los otros, con los demás. Hay un personaje principal que es Raymond Molinier. ¿Qué os sugiere esta persona y este Sí. personaje también? Bueno, yo creo que una cosa que nos interesó mucho desde el principio es su ausencia de límites. Es decir, le llamaban el desaforado de jovencito y eso nos fascinó. Un tipo que es capaz de hacer de todo, de entregarlo todo, de sacrificarlo todo por lo que él cree que es la mejor manera de transformar el mundo para bien. Entonces, a veces con muy pocos escrúpulos, con muy poca consideración, pero al mismo tiempo sin buscar nada para sí mismo, ¿no? Entonces, esa especie como de ser excesivo nos parecía muy interesante. Y lo que pasa es que luego descubrimos también que ese ser excesivo estaba rodeado de otros seres, concretamente de las 4 mujeres de las que contamos en la novela, que tienen, o por lo menos alguna de ellas, el mismo grado de compromiso, pero unas formas diferentes. Pero al principio vamos a reconocer que había también un atractivo un poco frívolo por el aventurero, capaz de montar grandes estafas para financiar la causa, para financiar la vida de Trotsky y su mujer, pero luego nos dimos cuenta de que había mucho más, porque ese personaje estaba al mismo tiempo relatando las luchas de todo un siglo en diferentes países, incluso en 2 continentes. Entonces, no era solo él con su psicología peculiar y sus aventuras, sino también lo que nos contaba de un mundo y de una manera de percibir el mundo y de luchar por él. ¿Y qué papel, ahora comentabas, que durante la historia, ¿no?, recurrente de lucha, de revolución, siempre por unos ideales muy claros, pero en esa historia tienen mucho protagonismo mujeres, ¿no?, como Jeanne, Vera, Elizabeth, Suzanne. ¿Qué papel jugaron todas estas mujeres en la historia que explicáis en el libro? Pues de estas 4 mujeres, 3 son claramente militantes, ¿no? La única que no fue militante fue Suzanne de Manet. Las otras 3 mujeres tuvieron un papel fundamental, sobre todo Jan y Vera,
en el aparato trotskista, ¿no? De los años, sobre todo de los años 30 en Francia, son mujeres que están en el centro, ¿no? de la lucha política. Son mujeres que hicieron historia, pero que no entraron en los libros de historia. Y si entraron, como Jeanne Martin, fue para mal, porque por su enfrentamiento con Trotsky fue considerada, pues, es una histérica, una interesada, bueno, de todo, ¿no? Entonces, claro, el investigar las vidas de estas mujeres fue fascinante porque encontramos un montón de información, ¿no? Que hasta entonces o estaba sepultada o era desconocida, y darles el papel que merecían, ¿no? En la historia para nosotros, pues, fue una satisfacción. En el caso de Elizabeth Casseman, por ejemplo, pues es una mujer de la que se sabe más porque la familia ha intentado mantener viva su memoria, ¿no? Es una víctima de la dictadura argentina. Y en su caso nos interesó mucho también por lo que habíamos escuchado de ella, ¿no? Una joven que tenía la vida resuelta prácticamente, como pudo ser Jeanne Martin, ¿no? Una mujer con, pues eso, un padre muy reconocido en Alemania, pastor protestante, que decide dejarlo todo, irse a Latinoamérica porque piensa que allí puede empezar esa revolución mundial que va a cambiar, ¿no? Que va a cambiar la realidad y que al final acaba destrozada, ¿no? Por la dictadura. Nos interesó también un poco la contradicción que había entre el relato familiar sobre Elizabeth, que bueno, que se habla de ella como si fuera una joven muy idealista que fue allí para alfabetizar a los pobres, y el contraste que había con el relato de sus compañeros de militancia, ¿no? Que era una mujer que estaba en un grupo revolucionario y que creía que la violencia en ese momento era la única manera de transformar el mundo, ¿no? Dadas las circunstancias. Entonces, bueno, son mujeres cada una con sus particularidades, y en todos los casos pues son mujeres que tuvieron un papel fundamental en el momento histórico que estaban viviendo, ¿no? Y que, bueno, dieron su vida literalmente o, vamos, de manera biográfica, ¿no? O sea, dedicaron su vida a esos ideales y estuvieron ahí tanto como podría haber estado cualquier otro hombre. Y eso ha dado lugar a momentos muy bonitos de la novela, con Vera Lanis, por ejemplo, de la que teníamos la impresión de que no íbamos a encontrar nada. Una mujer que había convivido con Trotsky y con Natalia, que había dado su apellido a Trotsky y Natalia en sus pasaportes falsos durante el exilio, que había cuidado de Trotsky, que había trabajado para él, y no aparece en ningún momento ni en los diarios de Trotsky, ni nada, no la menciona. Y la mayoría, bueno, casi nadie la menciona. Entonces, encontrar alguna carta suya, sobre todo encontrar testimonios de gente que la conoció, era muy bonito, porque eso, como decía Durner, eran mujeres que estaban haciendo historia, pero no aparecen en la historia. Entonces, no voy a decir eso tan condescendiente de que nos gustó mucho poder darle voz, ¿no? Sino que lo que nos gustó mucho fue poder encontrar su voz, atisbar su voz, darnos cuenta de que seguía ahí, ¿no? Entonces, que no había desaparecido completamente y podíamos escuchar el eco de lo que ella decía, de lo que ella fue. Entonces, ha habido esos momentos en esa búsqueda que, bueno, que nos han emocionado incluso, ¿no? Encontrar detalles sobre esa vida, sus opiniones, lo que había sentido. Y, bueno, ha sido una parte de la construcción de la novela fundamental para nosotros. Entiendo que vosotros os centrasteis en estas personas, en estos personajes, mucho más que en la historia que subyace del trotskismo, de la revolución. Es Sí. decir, es una novela de personajes, ¿no? No, aunque hay una historia detrás, lógica, pero que vuestro foco principal estuvo siempre en las relaciones humanas. Humanas y políticas, pero sin hacer un análisis político del trotskismo, de la historia del trotskismo, porque ya está hecho. Incluso está hecho en novela. Hay novelas muy informativas sobre el trotskismo, sobre el estalinismo.
que no tenemos nada en contra, pero que no era lo que queríamos hacer, nos parecía que había algo que faltaba. Y ese algo que faltaba eran esos personajes secundarios, esos personajes sin historia, con mayúsculas en principio, sus relaciones, sus motivaciones, su contribución política también, porque al final es un libro político, lo entendemos así, creo yo, los dos, pero no un libro en el que mediante una novela intentas explicar la historia del trotskismo. No es eso, que puede ser muy interesante, como digo, pero no es eso lo que estábamos haciendo. Sí, y yo creo que, por lo menos, yo pienso que si quieres saber sobre el trotskismo y sobre la realidad política y la historia política, hay otras formas de acercarse a ello, ¿no? Que tiene que ver más con el ensayo político o el ensayo histórico. La novela yo creo que está para meterse en otros mundos, que tiene que ver más eso con la intimidad y con las relaciones entre estos personajes. Y, y lo que decía antes, ¿no? De darles un espacio en el relato histórico, pero siempre teniendo en cuenta que estamos escribiendo novela. Por muy fundamentada que estén los archivos y los testimonios, al final es una novela. Yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con vosotros, pero al final sí que me parece que puede ser pues un inicio, ¿no? Que encienda Mm, la chispa para interesarte por los temas que subyacen. Yo al menos como lector tuve esta experiencia y cuando veía alguna cosa o algún hecho que comentabais aislado pero relacionado o alguna actividad en la que se había metido Raymond, iba a buscar ese hecho histórico, ¿no? Y para informarme, para tener un contexto como en cualquier obra artística que si uno tiene el contexto, pues te ayuda a ir configurando tú esa imagen que vas construyendo. Así que, bueno, me parece un buen punto de partida. Os quería preguntar, también para ir acabando ya, ¿qué creéis, vosotros que conocéis a estos personajes, que habéis convivido con ellos, qué creéis con sus ideales, con sus valores, con sus principios, con sus contradicciones, con sus luchas? ¿Qué creéis que harían estos personajes en el mundo actual? ¿Cuál crees que serían su rol social? Ni idea. Es que es difícil imaginarlos porque en el presente, porque claro, ellos están en un contexto en que la militancia y el concepto de lucha obrera, ¿no? Estaban muy claros y eran, digamos, compactos, ¿no? Había hay algo, no sé, algo muy sólido, ¿no? En estas luchas. Y en el momento actual, si algo lo caracteriza es la liquidez, ¿no? Y la ay, se me olvidó la palabra. No es difusión, es Dispersión. dispersión, gracias. Y la dispersión, ¿no? Entonces, ¿cómo obrarían ellos en un contexto como este, ¿no? Que las cosas no son tan sólidas, digamos, ¿no? El enemigo no es tan... O sea, yo creo que es claro, pero no es conciso como entonces. Sí, sobre todo, claro, hay unas experiencias de derrumbe de las grandes ideologías, de los grandes proyectos transformadores del mundo, que ahora, digamos, quien tiene una conciencia crítica y rebelde tiende más bien a centrar en aspectos concretos, la lucha por el medio ambiente, la lucha feminista, la lucha por la sanidad pública, pero no hay esa visión global transformadora, lo que tiene buenas y malas razones, pero no vamos a entrar ahí. Para alguien como Raimon, ¿qué significaría esto? Pero bueno, él vio la caída del muro y seguía pensando que había que luchar. Él, hasta que fue muy mayor, seguía pensando que había que crear un partido revolucionario en Argentina. Entonces, yo creo, no sé, por lo que hemos llegado a conocer del personaje, que él seguiría luchando. No sabemos cómo, seguiría dando la lata a todo el mundo, enfrentándose con todo el mundo para conseguir eso que ahora parece absolutamente imposible de conseguir, que es una transformación radical de la realidad. Pero, ¿qué haría hoy una Elizabeth Casseman que fue torturada, violada, asesinada por la dictadura Argentina, cuando ve que la mayoría de los argentinos votan a un Milei, estaría tan horrorizada que se diría
no merece la pena luchar, o se diría lo contrario, no hay que dejar de luchar. No lo sabemos. En la novela compartís distintos momentos y a vosotros, si tuvierais que elegir, ¿os gustaría haber sido testimonios de algún momento en particular de la novela? Poder haber estado allí. Sí. Eh, lo que De pasa es que hay que muchos, ¿no? atreverse. Quiero Claro, hay que decir, atreverse, sí. claro, hay momentos muy interesantes, pero ahí llegamos a la conocida maldición china, ¿no? Te deseo una vida interesante, porque son momentos muy duros también. Es interesante porque, bueno, pues porque hay tragedia. A mí me hubiese gustado estar en la huelga de la Renault, a mí me hubiese gustado estar en la conversación de Trotsky y Molinier cuando lo echa, haber sido testigo de aquello, qué A mí sé me yo, hubiera gustado estar en Príncipe, en muchísimo. Príncipe. Cuando llega Sí. Trotsky y llegan Raymond y Henri y se Mm. plantan ahí y dicen: "Queremos ayudarte", ¿no? O sea, me Sí, así, gustaría, tal cual. sí, me Ujú. gustaría haber estado ahí en esos días iniciales, en los días de Príncipe, sobre todo al principio, ¿no? Cuando además todavía, o sea, Trotsky ya estaba muy perseguido y el estalinismo ya estaba actuando de una manera brutal, pero todavía yo creo que había, ¿no? Había posibilidades, ¿no? De que Trotsky pudiera encontrar un camino mejor, ¿no? O un contexto mejor para seguir haciendo la revolución. Entonces, bueno, a mí me hubiera encantado estar ahí, por ejemplo. Hay muchos momentos también de intimidad que hubiese querido poder conocer de primera mano, o me hubiese gustado ver la cara que pone Eva Perón cuando Raymond Molinier le propone un negocio, o ese tipo de cosas también. Mm. Algunas de ellas más divertidas, no solo trágicas, que son parte de la vida, entonces que también están ahí. Igual que estos personajes se sorprendería pues, de algunas costumbres que todos nosotros tenemos hoy en día, ¿cuáles costumbres creéis que en el futuro las personas pueden pensar que, que eran absurdas? Es decir, ¿creéis que de aquí 50, 100 años habrá personas que piensen, pero esta gente cómo hacía esto? ¿Por qué pensaban esto? Pues absurdas no sé, pero vergonzosas seguro. O sea, lo mismo que nos escandalizamos y se nos revuelve el estómago cuando pensamos en las atrocidades del nazismo, de la dictadura argentina del estalinismo, dentro de unos años cuando la historia juzgue lo que está pasando ahora en Gaza, pues también será, ¿no?, de vergüenza el decir, pero cómo se permitió esto después de todo de lo que se sabía, ¿no? De que era un genocidio, cómo se permitió que hubiera otro genocidio, ¿no?, en Gaza. Eso seguramente será otra de las vergüenzas de la historia, ¿no? Y luego, siendo más banal, a mí me gustaría que en 50 años dijeran: ¿cómo era esta gente tan gilipollas para estar todo el día con el teléfono en la mano viendo nada? Me encantaría que dentro de 50 años se plantearan eso, las siguientes generaciones. ¿Por qué perdían tanto el tiempo con estas tonterías, por ejemplo? Esas dependencias, ¿no? Nada que añadir, me parece muy bien. Edurne, José, última pregunta. La novela se llama Una belleza terrible. Sí, Eh, ¿Por qué escogéis este título? Y por os el poema de Yeats, que que es compartís. Pascua 1916, compartimos el epígrafe, porque, claro, Yeats está mirando la revolución irlandesa y ve la belleza de la lucha por la libertad, ¿no? De esa gente unida luchando por sus derechos, pero al mismo tiempo ve las muertes, la violencia sufrida y practicada,
y ve entonces lo terrible. Entonces hay ese estribillo que aparece continuamente en su novela, que es: ha nacido una belleza terrible. Nos parecía que expresaba muy bien ese mundo y las vidas de los personajes. Sí, eso es. Pues hasta aquí la charla tan ansiada y Y tan muchas pospuesta. gracias, Muy bien. Edurne. Sí, 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 pero bueno, al final se ha podido dar. Yo ya os comenté la última vez que como lector he disfrutado muchísimo del libro. No había leído nada vuestro, así que ha sido un descubrimiento para mí y os agradezco porque me lo pasé muy bien, me emocioné. Al final acabé llorando, estaba en un sitio público y tuve que Mm, contenerme un poco. Eso sucede, por lo visto. Sí, muy Así bonito. que Nos alegra. Sí, me encariñé mucho con todos los personajes y bueno, me condujisteis a esas historias, a esos momentos que compartís en el libro. Así que desde mi punto de vista personal, muchísimas gracias por haber escrito el libro y también por haber compartido un rato en este humilde podcast, y espero que la gente que nos escuche pues también disfrute de la charla y puedan acercarse al libro, que lo compren, que vayan a una biblioteca, lo que sea, pero que bueno, que puedan leerlo y disfrutarlo. Muy bien, muy pues bien. muchas gracias. Muchas gracias, Alexis. Gracias a vosotros y mucha suerte para todo lo que está por venir. De acuerdo. A ti Igualmente. también. Hasta pronto. Adiós, un abrazo. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.